Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Les damos nuevamente una calurosa bienvenida a la audiencia en general. Sean ustedes bienvenidos a nuestra demostración del storytelling de los Kainas del curso de Cátedra Vallejo. Somos el equipo número 2, conformado por los estudiantes Albán Castillo, Jonathan Roberto, Cancino Chávez, Diego Estefano, Chafloque Lainez, Magdalena Juliana, Castelo Montesa, Gerson Yair, López Peña Laiber, quien les habla Pérez Cabrera, Henry Emerson, Hinche Ramos, Miguel Salvador, Vergara Vallejos Fabián, Zapata Navarro, Brandon Paul y Seña Avances Andy. Todos alumnos de la Universidad César Vallejo de la sede de Chiclayo. Y en esta oportunidad tenemos como asesor al profesor Edwin del Carmen Parra Cueva en el curso de Cátedra Vallejo. El cuento comienza hablando sobre Luis Urquizo, quien viene a ser el personaje principal, y nos dice: Luis Urquizo lanza una carcajada y bebió ávidamente su cerveza. Luego, al poner el cristal vacío sobre el mostrador, lo quebró vociferando: «Eso no es nada. He cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo, que caminaba sobre sus 4 cascos invertidos hacia arriba. A mi sobrevivo caballo es el paquidermo más extraordinario de la tierra. Cabalgarlo así sorprende, maravilla, no es cierto, es brutal. Parece una gigantesca mosca. Ha sido una de esas vigas desnudas que sostienen los techos humildes de los pueblos. Eso es maravilloso, eso es irracional», exclama con una carcajada. Ja, ja, ja. Luis Urquizo era un personaje que hablaba con frases incoherentes, cortaba sílabas, enfatizaba adjetivos, montaba como si fuera un jinete, gesticulaba y reía. Era patético, ridículo, cuestionable y lograba transmitir su locura. Por ejemplo, una vez dijo: «Me marcho», y corriendo saltó el dintel de la puerta, desapareciendo rápidamente. Luis Urquizo estaba loco, desequilibrado, eso era indudable, como lo confirmaba su comportamiento posterior. Aquel hombre seguía viendo las cosas al revés, percibiéndolas a través de los 5 lentes ahumados de sus sentidos enfermos. La gente buena de Escaina, mi pueblo natal, lo hicieron naturalmente curioso y lleno de distracción diaria para grandes y pequeños. Años más tarde, Luis Urquizo, por falta de cura oportuna, se agravó y su demencia llegó a grados extremos, convirtiéndolo en un hombre capaz de reír ante el dolor y llorar ante el placer. Una tarde me lo encontré por el camino y desde que lo vi, pocos pasos antes de cruzar, despertó en mí una desusada piedad por aquel desgraciado, que por lo demás era primo mío, en lo que no sé qué remota línea de consanguinidad materno. Aquel día, al accederle la vereda, tropecé con algún bache y fui a golpear con el mío un antebrazo del enfermo, porque hizo protesto colérico. Y Luis Urquizo dijo: «¿Qué le pasa? ¿Está usted loco?». La expresión sarcástica del alienado confundió decirme loco cuando el loco era él. ¿Por qué atribuirse a mí el desarreglo de tornillos y motores que solo en él había? Al parecer, Luis Urquizo, te voy a creer si a sí mismo en sus cabales debe estar perfectamente seguro de ello, y desde ese punto de vista el verdadero loco era yo por haberlo golpeado sin motivo. Sin duda Urquizo, atravesado por ese plano de juicio normal que se denunciaba en el casi todos los alienados, plano que por su desconcertante ironía hiere y estremece, por eso la exclamación de que el enfermo se me clavó en el alma y todavía me urge en el corazón, exclamó el autor. Luis Urquizo pertenecía a una numerosa familia de Caina, mi pueblo. Debido a su enfermedad era muy querido de los suyos, quienes le prestaban toda su suerte en cuidados y amorosas asistencias. Un día se me notificó una cosa terrible. Todos los parientes del Quizo que convivían con él también estaban locos. Y todavía más, todos ellos eran víctimas de una obsesión común, de una misma idea, zoológica grotesca, lastimosa
de un ridículo fenomenal. Todos ellos se creían monos y como tales vivían. Mi madre se prendió de mí asustada y yo mismo me sentí sobrecogido de una espeluznante sensación de espanto. La loca parecía furiosa, pero no. A la brusca claridad de la lámpara distinguimos que la loca apenas veía y después nos ignoró por completo y empezó a rasgarse y a expurgarse el vientre, los costados, los brazos, triturando los imaginarios parásitos con sus dientes amarillos. De rato en rato chillaba largamente, se escrutaba en torno suyo. Una vez transcurridos algunos minutos de especiación y de miedo, me hizo señas de retroceder. Aquella lúgubre escena había pasado ya mucho tiempo en el que me avisé por los niños por haberme ido a la capital, primero a estudiar y luego a trabajar, que esporádicamente a mi tierra Caina, viejo pueblo de grandes y humildes agricultores, como separado del país por inmersas, casi inaccesibles cordilleras. Al pueblo vivían largos periodos de olvido y absoluta comunicación con las demás ciudades. La última vez que regresé a Caina habían pasado ya 6 años en los que no visitaba a la mitad, por lo que decidí ir a verlos. Ante la ausencia de noticias suyas, cuando llegué a Caina quedé muy impresionado. Había un descuido y construcción inexplicables. Era apenas el atardecer y no veía ninguna transeúnte. Se sentía algo raro en un pueblo. Apenas crucé las primeras esquinas, mis nervios, por una súbita impresión de ruina, y sin darme cuenta las lágrimas salieron de mis ojos, culturales como de enfermos, que al llegar a mi casa pude escuchar desde la entrada unos gritos. En el medio del delirio y la fatiga sentí una angustia en la garganta y en ese momento recordé la imagen siniestra de la madre de Luis Urquizo. Presentimiento tan superior a mis fuerzas casi se confundía con la certeza de lo que me intentaría después. A toda voz llamé gimiendo. Todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas. Corrí de corredor en corredor. Después de un apesto silencio en silencio, nada, solo los gruñidos parecían acompañarme. Ninguna señal de vida humana. Precipitadamente, guiado por el silencio de los gruñidos, llegué al granero. Pero cuando estaba a punto de entrar miré por breves segundos. No me atreví a hacerlo, tenía miedo y de repente pude ver el rostro maliento y monjas entre las sombras del jardín y miré con detenimiento. Era el rostro de mi padre, un mono, que por su parte él no me había reconocido. Se había movido ágil presa de una inquietud verdaderamente propia de un gorila, enjaulado ante la gente que lo observaba. Y lo asediaba, saltaba, gruñía, rascaba en el estucado del granero vacío sin descuidarse de mí en ningún solo momento. Presto a la defensa y al ataque, la angustia y el terror me hicieron sudar glacialmente. Lloré con amargura de lo que rodé en la escalinata sin sentido. Salí de la casa corriendo y la noche había caído. Todo era cierto, que mi padre estaba loco. Era cierto que mi padre y todos los niños se creían cuadrumanos del mismo modo que la familia de Urquizo. Mi casa se había convertido en un manicomio. Pero eso no era todo. Algo aún más horrible y desolador había ocurrido en el pueblo de Caina. No solo mi familia estaba loca, sino todo el pueblo y sus alrededores. Las calles parecían muros tapiados, y cuando me cruzaba con algún transeúnte, este saltaba imitando a un antropoide, como una criatura siniestra. La obsesión zoológica regresiva que comenzó en la familia de Luis Urquizo se había propagado a todos los habitantes de Caina. Seguí caminando, desorientado, y sin darme cuenta regresé a mi casa. Entré con temor y encendí un fósforo para iluminar lo que alguna vez fue mi hogar. Tal y como le había visto aquella
aquella tarde apareció en el umbral de la puerta, seguido algunos seres siniestros que gritaban grotescamente, pájaros de un revuelo y luz que yo portaba. En ese momento me llené de valor y comencé a gritarle a mi padre: «Oh Padre mío, recuerde que soy tu hijo, tú no estás enfermo». Volví a aprender otro sentido. Una carcajada empezó a apuñalarme de sesgo a sesgo el corazón. Mi padre gimió como desgarradora lástima, lleno de piedad infinito, y me dijo: pobre, se cree hombre, está loco y está fuera. De las últimas palabras de mi padre fueron: y entonces la oscuridad hizo otra vez sentir. César Vallejos, en su producción literaria, evidenció los valores de la resiliencia y la solidaridad. La realidad así se demostró en su cuento Los Kainas. De esta forma, el poeta demostró la forma en que se nos presentan los problemas y la capacidad que podemos ejercer. Y si lo podemos, nos deja un bonito cuento para aprender, y que todo esto se puede en la vida. Hacia adelante, así como lo hizo nuestro literario César Vallejo, un ejemplo a seguir para todos nosotros. Muchas gracias.